Hoy se cumplen 130 años del natalicio de Franz Kafka. Este efeméride la escuché en la mañana en el noticiero del Broso e hicieron mucha noticia y mucha nota en relación a México, pero es cierto, de Franz Kafka, dos obras son las más conocidas: La Metamorfosis y El Proceso. Pareciera que Kafka tuvo que nacer judío hace 130 años para explicar a México. La Metamorfosis trata sobre cómo un joven que se llama Gregorio en la mañana llega y se mira al espejo y se comienza a convertir en una cucaracha. Y el proceso es irreversible, es grotesco, es increíble, es algo que no puede ser como México, ¿sí? Y esa es la metamorfosis. Y el proceso es el caso de una persona que va a hacer un trámite al gobierno del estado de, debe ser Hungría, ¿verdad? Porque era húngaro Kafka. Y entonces llega a una ventanilla, lo pasan a la otra, sigue a la otra y otra, y es un proceso interminable, como México, ¿no? Procesos que se pueden reducir a nada cuando existe un interés, le llaman voluntad política, ¿sí? México hoy en día es el país que Kafka retrató en sus obras, ¿sí? El país en donde existe una cadena de muertes terribles y kafkianamente ya no se sabe nada, ¿no? México es el país donde una joven mujer brillante de nombre Esmeralda gana un concurso de robótica, de estos que les llaman mundiales y que luego acá se los ponen en el sur, en la UTSEM, como si fueran grandes triunfos olímpicos o premios Nobel. No, son concursos importantes, pero focalizados. Bueno, Esmeralda Rodríguez González de Veracruz ganó un concurso y entonces su trabajo fue tan bien reconocido que la NASA, la Organización Nacional de Aeronáutica de los Estados Unidos, le ofreció un empleo y ella, Esmeralda, declinó la invitación y entonces kafkianamente las redes sociales, tanto los librepensadores como los primates que no piensan pero repiten, los panazis, los artistas, la comunidad lésbico, gay, transexual y no sé qué, todo mundo la ha hecho escarnio, la ha linchado públicamente porque elegir un género de vida que tenga que ver con una opción de amor, un afecto a su terruño, una predilección por trabajar en su comunidad, es visto como algo deleznable, ¿no? ¿Sí? Entonces, alguien como yo, que estoy aquí en Tejupilco, soy un loser para los esclavos de los Estados Unidos, para los adoradores del bello, para los que les fascina la lana, pues, ¿sí? La lana como fin, no como un medio, ¿sí? Esta chica, además, ha declarado que la noticia además fue falsa, que en realidad ella declinó porque no tiene medios para ir a vivir a Estados Unidos, pero que de todas maneras prefiere estar en su comunidad. Se olvidan, por ejemplo, las grandes lecciones contenidas en esta obra tan importante que se llama Canasta de Cuentos Mexicanos, ¿verdad? Que habla de cómo la gente prefiere vivir en sus regiones. Se olvida al grupo musical Los Cojolites, que son el grupo que le puso la música a la película Frida, que interpretó Salma Hayek y produjo, y que ganó el Oscar al mejor tema musical en el año en el que concursó. Un Oscar poco reconocido en México, pero el Oscar. Alonso Perry, que además es mi amigo en el Facebook, y he tenido oportunidad de platicar con él, porque lo menciono en mi libro El estilo del genio, ¿sí? Cuando le dicen, bueno, ¿y tú qué
que tienes este grupo, él es el líder de los Cojolites, que has ganado un Oscar, que la BBC de Londres lo ha puesto como uno de los 100 discos que toda la humanidad debe de escuchar antes de morirse, que fue invitado a participar en los premios estos MTV de Estados Unidos. ¿Por qué no te vas a Nueva York? ¿Por qué no estás en Hollywood, no? Y Perry, como siempre, responde: porque aquí es donde queremos vivir. Y hablando de los MTV, también hay una noticia que les quiero comentar, es muy importante. Para una edición que se va a realizar a mediados de julio, fíjense que han designado como conductor del programa a alguien que no existe para la televisión y que es visto por millones de personas, el famoso Wherever Tomorrow, ¿sí? O el Wherever Tomorrow, que tiene millones de seguidores y que hace una forma de periodismo y de política casi tan buena como la que hago yo, ¿no? Fue elegido, es un muchacho muy simpático, muy creativo, y va a estar también como acompañante una chaparrita muy bonita que se llama Kyle Light, que también tiene su programa, su blog, su videoblog, que les recomiendo que los vean porque es otra cosa diferente. No son los programas esos de aprendamos a bailar o de imitaciones, no, Hay muchos temas. Se dio a conocer un diagnóstico sobre lo que está pasando en Brasil muy completo. Es extenso, lo voy a tratar de resumir rápidamente porque son un programa de 19 puntos que retratan cómo en Brasil se ha llegado a diagnosticar cuáles son los problemas. Y tal parece que el traje que han encontrado que le sucede a Brasil es exactamente lo que le pasa a México. 1, corrupción e impunidad. Es el problema número 1 en Brasil, el problema número 1 en México. 2, violencia urbana. Y en México además hay violencia en las áreas que no son urbanas también, de una manera brutal, ¿sí? Brutal. México, el país kafkiano. Ayer 10 niños de un kindergarten son virtualmente secuestrados por el pánico que se vive, un pánico que la televisión se ha negado ya ahora a difundir, pero le hablan por teléfono a los papás y los sacan desde una cárcel de Altamira, Tamaulipas, ¿sí? Un lugar donde, al igual que Michoacán, ya está ahorita oficialmente, aunque no lo dicen, reconocido, no se puede entrar, no hay gobierno, ¿sí? Absolutamente, ni en Tamaulipas ni en Michoacán, punto, ¿sí? 3, la amenaza del retorno de la inflación. En Brasil ese es el tercer problema. En México es quizás tan importante como el primero, corrupción e impunidad. Alzas no son solamente las alzas mensuales en la gasolina, son las alzas anunciadas en la telefonía, en la luz, ¿verdad? 4, la cantidad de impuestos que se pagan. Aquí nosotros además ni siquiera nos damos cuenta. Nos cobran impuestos y luego tenemos que soplarnos una bola de idiotas burócratas que vienen a darnos bultos de cemento, vienen a darnos lentes o vienen a darnos computadoras con nuestros impuestos, coño, ¿sí? 5, el bajo salario de profesores y médicos, lo cual es una realidad en México, en Brasil es también mayor todavía, pero en México existe un sindicato, en el caso de los maestros, que vuelve perversa esa situación. 6, el alto salario de los políticos en Brasil. ¿Para qué hablar, verdad? Diputados de 235,000 pesos. 7, la falta de una oposición selectiva. PAN, PRI, PRD, los tres son la misma gata envuelta y metida en un costal en donde los primates se han impuesto por otro par de orates, ¿sí? El descaro de los gobernantes. Granier pasó de enfermo a perseguido político. Hay un problema más grave en México, no sé si sea en Brasil igual, que el mayor cáncer en cuanto a la corrupción y el descaro del sistema político en México de gobierno se encuentra a nivel de los municipios. Entonces hay 6 exgobernadores que están en la picota en un país que tiene más de 2.500 municipios. Yo creo que 2.000 municipios han sido hechos rapiña por políticos rateros, ¿sí?
y cínicos. Las malas escuelas y la baja calidad de la educación, los malos hospitales, las calles, rutas y la ineficiencia del transporte público son los números que tienen en Brasil, que también en México funcionan, pero sería exactamente lo mismo. La práctica del canje de votos por cargos públicos en Brasil es un hecho que está diagnosticado, en México está sobrediagnosticado, ¿sí? El canje de votos de la población menos favorecida. Eso que en Brasil es una de las causas que han hecho que salgan millones a protestar, en México este próximo domingo nuevamente va a ser el pan de todos los días. Hay mujeres que van para cargos de diputados y que ofrecen sus calzones, hay diputados que se disfrazan de payasos, hay amenazas contra los periodistas. 14. Los políticos condenados por la justicia que continúan en activo. Eso en Brasil les resulta inaceptable. En México nos hemos acostumbrado. 17. El precio de los estadios el precio de los estadios, que es una ofensa. En Tejupilco se ve perfectamente con el precio y lo inútil de las plazas estas de gallos y de toros que se construyeron en el trienio pasado aquí en Tejupilco. La percepción de no ser representados por los gobernantes, dicen en Brasil. Si usted, amado auditorio, querido auditorio, se siente representado por los gobernantes, lo saludo, yo no, y no creo que lo sea ni se sienta. Los medios tendenciosos y vendidos en Brasil, en México eso es. Y agregaría 3 cosas más para terminar, que en Brasil no los pusieron, pero en México sí existe. Es ese papel de la estupidización brutal de la población por la televisión. En Brasil no hay ese problema como un problema central, en México sí existe. Baila conmigo, La Rosa de Guadalupe. Resulta que La Rosa de Guadalupe la recomiendan en las escuelas públicas de Tejupilco a los niños. Véanla, le dicen, ¿sí? La impotencia y la incapacidad y la estupidez de los maestros. Me han dicho que soy muy negativo, qué bueno, ¿no? Las acechanzas de la iglesia. Brasil tiene es un país mucho más religioso que México, de otra manera. Por esa razón les va a caer ahí el Papa Francisco, ¿verdad? Para ver si puede meter un poco de orden. Pero en México la iglesia cada vez cobra más retributos, regresando a estadios de la historia que fueron de hace 150 años. Y por último, para México, algo que no tiene Brasil es la cercanía y la vecindad con los Estados Unidos, que nos condena al papel de comparsas y al papel de ser el patio trasero de los gringos. ¿No lo cree usted? Yo sí. Gracias.